Alguna vez fue la mujer más temida de la música latina, intensa, directa y prácticamente intocable sobre el escenario. Pero detrás de la fama, la vida de Lupita D'Alessio se desmoronaba en silencio. Perdió la custodia de sus hijos, luchó contra una adicción a la cocaína que duró más de 20 años, fue encarcelada por evasión fiscal y atravesó 5 matrimonios fallidos. En 2025, apenas unas semanas después de cumplir 71 años, fue hospitalizada de urgencia por problemas respiratorios. El susto fue tan real que decidió poner en orden su testamento y confesar a la prensa cómo quería que fuera su despedida. «Esparzan mis cenizas en el mar», dijo, «con música, con risas». ¿Cómo llegó una de las voces más grandes de México a este punto? La verdad es cruda, triste e imposible de ignorar. Una voz nacida del silencio. Nacida como Guadalupe Contreras Ramos, el 10 de marzo de 1954 en Tijuana, Lupita vino al mundo con un corazón frágil y una familia ya rota. Su padre era estricto y distante. Sus primeros años estuvieron marcados por la soledad y el anhelo de afecto. La música se convirtió en su único refugio. A los 18 años ya cantaba en bares. A los 20 adoptó el nombre artístico de Lupita D'Alessio, en honor a su madre. La fama llegó rápido, y con ella, el dolor. En 1971, mientras promocionaba su primer disco, se casó en secreto con el actor Jorge Vargas, desafiando la voluntad de sus padres. Meses después, dio a luz a un bebé que murió pocos días después de nacer. Lo sostuve en mis brazos durante horas, aunque ya sabía que se había ido, confesó alguna vez. Ese día dejé de creer que la alegría podía durar. El amor nunca fue amable con ella. Lupita D'Alessio no se enamoraba. Caía en el caos, una y otra vez. Sus relaciones no eran historias románticas, sino heridas abiertas que jamás cicatrizaron del todo, cada una dejando una marca más profunda en su frágil mundo emocional. Todo comenzó cuando tenía apenas 17 años. En la cúspide de su inocencia y al inicio de su carrera, conoció al actor Jorge Vargas. Sin el consentimiento de sus padres, se casó con él en 1971. Joven, enamorada y completamente desprevenida ante lo que vendría. Ese mismo año quedó embarazada de su primer hijo, pero la tragedia golpeó de inmediato. El bebé murió pocos días después de nacer. La pérdida la devastó. Sostuvo el pequeño cuerpo entre sus brazos durante horas, y algo dentro de ella se rompió para siempre. A pesar del dolor, Lupita permaneció en el matrimonio. Su segundo hijo, Jorge, nació poco después, seguido de Ernesto en 1977, llamado así en honor al tío de Vargas, el legendario productor Ernesto Alonso. Sobre el escenario, era imparable, con una voz que dominaba la radio en todo México. Pero tras las puertas cerradas, su matrimonio se desmoronaba entre los celos, la manipulación y la violencia doméstica. Era un mentiroso, admitió Lupita años después. Pero yo era demasiado joven para entender el precio del silencio. El punto de quiebre llegó a finales de los años 70. Recién consagrada tras su triunfo en el Festival OTI y con una carrera en ascenso, Lupita decidió dejar a Jorge Vargas. Pero la decisión le costó el alma. La custodia de sus hijos fue otorgada al padre. No solo dejé a un hombre, dejé a mis hijos, dijo, y nunca he dejado de llorar por eso. La culpa y el dolor la persiguieron durante una década. Apenas pudo ver a Jorge y Ernesto. Su consuelo fue el micrófono. Canciones como En esta noche y Mudanzas no eran solo éxitos, eran gritos de auxilio. Hablaron a una generación de mujeres que, como ella, eran fuertes por fuera y destrozadas por dentro. Pero el desamor no terminó con Jorge Vargas. Lo que siguió fue un carrusel de relaciones intensas, volátiles y a menudo tóxicas, cada una comenzando con esperanza y terminando en ruina emocional. Vivió un tiempo con el futbolista chileno Carlos Reynoso,
una relación apasionada que terminó en cenizas. Luego llegó el atleta uruguayo Julio Canessa, con quien se casó impulsivamente en 1984. Más tarde admitiría que fue un matrimonio nacido de la venganza. Carlos me había engañado, así que dije, muy bien, me casaré con el próximo que me lo pida. Ese fue Julio. No fue justo para él. En 1985 se involucró con el cantante argentino Sabú. Su vínculo fue creativo, romántico y profesional. Lupita lo nombró su manager y juntos fundaron el sello discográfico Dimensión. Durante esa época lanzó Soy Auténtica y Punto, quizá el álbum más icónico de su carrera. Con él vino una transformación total, elegancia, fuerza y una voz en su máximo esplendor. Pero la gloria fue efímera. Detrás del brillo, los celos y las tensiones destruyeron la relación. En 1988 se divorciaron entre disputas financieras y tormentas emocionales. En 1989, buscando estabilidad, se casó con el músico César Gómez. De esa unión nació su cuarto y último hijo, también llamado César. Sin embargo, el matrimonio pronto se volvió un espectáculo público. Rumores de drogas, peleas violentas y un ambiente familiar caótico. Aunque ella negó los excesos, la prensa no la perdonó. Su carrera se detuvo, su vida privada colapsó. Su último matrimonio fue con el modelo alemán Christian Rosen en el año 2000. Lo que comenzó como un cuento de hadas terminó en escándalo cuando Lupita cuestionó públicamente su orientación sexual. Fue una humillación mutua. El divorcio fue inevitable. Desde entonces, no ha vuelto a casarse. En total, Lupita se ha casado 5 veces. Lo resumió con una frase tan honesta como devastadora. Me he casado 5 veces, solo una por amor. Y mirando atrás, le dijo aventaneando, no solo me enamoré de los hombres equivocados, me lancé al abismo por ellos. El costo fue enorme. No solo corazones rotos y humillaciones, sino el tiempo perdido con sus hijos. Lupita ha hablado abiertamente sobre su mayor herida, haberlos dejado atrás. Es lo peor que he hecho, confesó. Fui una madre que puso la fama, la música y los hombres antes que a sus propios hijos. Pero la vida, en un raro acto de misericordia, le dio una segunda oportunidad. En los años 90, tanto Jorge como Ernesto escaparon del hogar de su padre y regresaron con ella. La eligieron, pese a todo. Y fue entonces cuando Lupita, por primera vez en su vida adulta, comenzó a sanar. No como artista, sino como madre. La cocaína fue mi amante. La relación más larga, más apasionada y más destructiva que Lupita D'Alessio tuvo en su vida no fue con un hombre. Fue con la adicción. Comenzó en silencio, como un secreto que creyó poder controlar. Pero con el tiempo se convirtió en su compañera constante, su consuelo, su castigo, su escape de un mundo que nunca dejó de herirla. Lupita probó la cocaína por primera vez a comienzos de sus 20, en el punto más alto de su fama. Estaba rodeada de glamour, las luces de los estudios de Televisa, las fiestas interminables, los falsos amigos que le prometían alivio para el caos en su mente. Mis amigos me la ofrecieron y me gustó, por 20 años, confesó años después en Don Francisco Presenta. Gasté fortunas, en drogas y en hombres. La cocaína se volvió su rutina secreta. Una línea antes de cantar, otra después de las entrevistas, una para dormir, otra para despertar. Le adormecía el dolor de los matrimonios fallidos, la culpa por haber dejado a sus hijos y la soledad de los cuartos de hotel que se sentían como celdas. Cuanto más intentaba silenciar su sufrimiento, más gritaba dentro de ella. Muy pronto, ya no consumía para sentirse bien, consumía para no sentir nada. Por su propia admisión, llegó a consumir hasta 5 gramos al día. Actuaba drogada, daba entrevistas drogada y, a veces, incluso era madre en ese estado.
Hubo noches en que se miraba al espejo con el rímel corrido, el corazón acelerado y sin recordar cuántos días llevaba sin dormir. No usaba para sentir alegría, dijo en voz baja. Usaba para olvidar que existía. Los que la rodeaban notaron las grietas antes que ella. Su voz, su arma más poderosa, empezó a fallar. Su temperamento se volvió volátil, su paranoia se agravó. Los tabloides la llamaban inestable, explosiva, incluso bipolar. Pero no era locura, era abstinencia. Detrás del maquillaje y las lentejuelas había una mujer temblando, consumida por el agotamiento químico y el colapso espiritual. Sus hijos mayores, Jorge y Ernesto, crecieron viendo la caída de su madre. En entrevistas hablaron de noches llenas de gritos, de silencios y de miedo. Jorge reveló algo que conmocionó al público. Ella prefería que yo consumiera con ella antes que con desconocidos. Decía que así era más seguro perder el control donde pudiera verme. Sus palabras no eran un reproche, sino el intento de un hijo por comprender a una madre que amaba con intensidad, pero de forma destructiva. La adicción contaminó todo: su trabajo, sus relaciones, incluso su último matrimonio con César Gómez, uno de sus músicos. La pasión se volvió tóxica, amplificada por los celos, la cocaína y la humillación pública. Tuvieron un hijo, el pequeño César, pero el matrimonio se derrumbó entre escándalos. Circularon rumores de peleas violentas y llamadas a la policía. Cuando se le preguntó por esa época, Lupita no lo negó. Solo dijo: «Me estaba ahogando. Y nadie te enseña a nadar cuando eres famoso, solo esperan verte hundirte». Hubo desmayos que duraron días, ataques de pánico confundidos con locura y crisis públicas que llenaron titulares. En televisión en vivo, llegó a enfrentarse con productores en pleno programa, lo que generó preocupación por su salud mental. Sus amigos le suplicaban que buscara ayuda, pero ella se negaba. Pensaba que tenía el control, reconoció más tarde, pero no controlaba las drogas. Ellas me controlaban a mí. El punto de quiebre llegó cuando su cuerpo empezó a traicionarla. Perdió la voz temporalmente por una infección nasal causada por la cocaína. Su nariz sangraba constantemente. En 1993 se desplomó tras un concierto y tuvo que ser reanimada. Los médicos fueron claros: una sobredosis más podría detenerle el corazón. Aún así, pasaría otra década antes de que se liberara por completo. Después de años de negación, Lupita ingresó a rehabilitación en 2007, tras un episodio casi fatal que la dejó inconsciente en su casa. Despertó rodeada de su familia, con sus hijos suplicándole que se detuviera. Cuando abrí los ojos, contó, vi las caras de mis hijos y entendí que ya lo había perdido todo. Desde ese momento, convirtió su adicción en testimonio de fe. Abandonó las drogas, el alcohol y la vida nocturna que la había definido. Encontró a Dios en el silencio que antes llenaba con cocaína. No fue una recuperación, dijo años después ante un público emocionado. Fue una resurrección. El camino de regreso no fue glamuroso. Luchó contra temblores, insomnio y depresión. Pero con cada concierto sobria, con cada noche dormida sin miedo, fue reconstruyendo los pedazos de sí misma que las drogas le habían robado. Sus hijos la perdonaron. Su público regresó. Y por primera vez en décadas, Lupita volvió a cantar no desde el dolor, sino desde la paz. A menudo dice que la adicción fue a la vez su castigo y su maestra, el espejo que la obligó a enfrentarse consigo misma. La cocaína fue mi amante, mi enemiga, mi reflejo, declaró alguna vez. Cuando tocó fondo. En 1993, Lupita D'Alessio tocó fondo. En el punto más caótico de su vida personal y profesional, fue arrestada en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿El cargo? Evasión fiscal. Los titulares fueron despiadados. La leona dormida
Había sido enjaulada, literalmente. Pasó más de 2 semanas en prisión, un periodo que años después describiría como la experiencia más humillante y deshumanizante de mi vida. No fueron solo las rejas metálicas ni las noches sin dormir. Fue el silencio de aquellos en quienes más había confiado. La gente a la que hice rica, a la que di de comer, ninguno vino a verme, dijo con amargura años después. Ni uno solo. Algunos susurraban que se trataba de un castigo político, una advertencia del gobierno a los artistas que no se alineaban. Otros aseguraban que fue venganza, orquestada por una expareja con influencias poderosas. Sea cual fuera la causa, el impacto fue devastador. Le congelaron las cuentas bancarias. Los contratos desaparecieron. La radio dejó de tocar su música. La televisión la vetó. Está acabada, decían los críticos. Inestable, fuera de control, peligrosa. Los tabloides la convirtieron en ejemplo de advertencia, inflamada, errática, desequilibrada. Circularon rumores de que había agredido a sus hijos, que sufría crisis nerviosas tras bambalinas, que abusaba no solo de las drogas, sino también de las personas. Incluso la acusaron de seducir mujeres, y ella no lo negó. Lo probé todo, confesó en una entrevista posterior. Drogas, hombres, mujeres, nada llenaba el vacío, nada calmaba la soledad. Se retiró por completo de la vida pública, refugiándose en su casa, en su silencio y en sus demonios. La mujer que alguna vez fue llamada La Voz se convirtió en un fantasma de sí misma. Los susurros de escándalo eran más fuertes que su música. No fue una caída de revista, fue un colapso del alma. Y durante mucho tiempo, nadie creyó que volvería. Pero volvió. Resurrección a través de la fe. En 2007, tras años de caos, escándalos y silencio, Lupita D'Alessio desapareció de nuevo. Sin conciertos, sin entrevistas, sin explosiones mediáticas. Solo silencio. Durante meses, los fans y la prensa especularon. Rehabilitación, enfermedad, retiro, y entonces regresó. Pero no como la mujer que México recordaba. Esta era una nueva Lupita, de mirada clara, firme, sobria, y renacida en la fe. Tenía 2 opciones, morir o encontrar a Dios, contó más tarde aventaneando. Elegí a Dios, y por primera vez en mi vida no me sentí sola. Ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación privado, donde enfrentó un proceso de desintoxicación y terapia espiritual intenso y doloroso. Fue un infierno físico y emocional, pero no huyó. Enfrentó cada temblor, cada recuerdo, cada vergüenza. Y cuando salió, dejó atrás las drogas y el alcohol. Su regreso fue silencioso al principio, y luego explosivo. Volvió al escenario no solo como artista, sino como una mujer transformada. Su voz, más áspera, más cargada de vida, tenía una profundidad nueva. Canciones como Leona Dormida y Ese Hombre ya no eran simples interpretaciones, eran confesiones. Su público, especialmente las mujeres que habían sufrido abuso, desamor o adicción, se reconocieron en su historia. Lupita ya no era solo una cantante, era un espejo. La televisión la buscó de nuevo. Participó como jurado en Parodiando y La Academia. Sus críticas eran duras, a veces polémicas, sobre todo cuando chocaba con figuras como Gloria Trevi. Pero Lupita no se detenía. He vivido lo suficiente para decir lo que pienso, respondía. Su condición de tiroides provocó cambios visibles en su peso, lo que desató burlas en los medios. Pero ella se negó a esconderse. He estado más delgada, dijo en una entrevista de 2013. También he estado muerta por dentro. Prefiero esta versión de mí. Viva, imperfecta, perdonada. La fe no borró su pasado. Le dio permiso de levantarse sobre él, rompiendo con la industria. Otra vez. Incluso en sus 70, Lupita D'Alessio nunca ha sido una mujer que se quede callada. Y en 2024 lo demostró una vez más,
al enfrentarse a una de las fuerzas más poderosas del entretenimiento latino, Bobo Producciones. El conflicto comenzó en silencio, detrás de los escenarios, desacuerdos sobre pagos, calendarios de giras y la presión constante por seguir actuando. Pero cuando las diferencias se volvieron imposibles de ignorar, Lupita decidió hablar. No soy una esclava, declaró sin titubeos en una entrevista televisiva. Ya fui esclava, de las drogas, de los hombres, de la industria. Ahora solo le pertenezco a Dios. La frase se volvió viral. Bobo Producciones, dirigida por Jack y Ari Boroboy, respondió de inmediato, negando sus acusaciones y advirtiendo sobre posibles consecuencias legales. Su tono fue firme. El de Lupita, puro fuego. «Que me demanden», replicó. «Ya me han demandado antes, ya lo he perdido todo antes. ¿Qué más me van a quitar ahora? Mi voz». Acusó a la compañía de sobrecargarla de presentaciones, retenerle pagos y exigirle más allá de sus límites físicos y emocionales. «A esta edad, cada paso en el escenario es un regalo», dijo. «Pero ellos querían que fuera una máquina. Y no lo soy, soy una mujer. He sangrado por esta carrera según fuentes cercanas. La tensión llegó al límite después de una gira en 2023, cuando Lupita colapsó tras bambalinas y tuvo que ser hospitalizada por agotamiento. Más tarde afirmó que nadie de Bobo se preocupó por ella. «¿Dónde estaban cuando yo construí esta carrera desde cero?», dijo en una entrevista radial. «No le debo mi alma a nadie. Ya la pagué hace décadas. No fue solo una disputa profesional. Para Lupita, fue una declaración de independencia. Después de todo lo que había sobrevivido, se negó a volver a ser silenciada, manejada o manipulada. Y esta vez, la industria la escuchó alto y claro. Un último adiós. En marzo de 2025, Lupita D'Alessio celebró su cumpleaños número 71 en silencio, rodeada de su familia más cercana. Ya no hubo alfombras rojas ni homenajes televisivos. Solo un pastel, una oración y una paz frágil. Pero semanas después, esa paz se rompió. Fue trasladada de urgencia a un hospital privado en la Ciudad de México por una grave crisis respiratoria. Los rumores estallaron: neumonía, COVID-19, cáncer. En cuestión de horas, el hashtag murió. Lupita D'Alessio se volvió tendencia. Los noticieros publicaron obituarios anticipados. Las estaciones de radio transmitieron maratones de homenaje. Pero Lupita sobrevivió. Permaneció hospitalizada 10 días. Y aunque salió estable, la experiencia la estremeció. Según su hijo Ernesto, poco después reunió a la familia y les dijo con calma: «Es hora. Necesito poner mis cosas en orden». Finalizó su testamento, revisó su catálogo musical y habló abiertamente sobre sus planes funerarios en una entrevista con Ventaneando. «Esparzan mis cenizas en el mar, desde un yate en Cancún, sin ropa negra, todos de blanco, con música, con risas, con tequila si quieren, pero con alegría, siempre con alegría». Y luego hizo algo que nadie esperaba. Anunció una última presentación, su único y verdadero adiós. El lugar, el legendario Auditorio Nacional. La fecha, 18 de mayo de 2025. Aquella noche, el público de 10,000 personas estalló en aplausos antes de que ella cantara una sola nota. A su lado estaban sus hijos y su nieta, Sara María. Cuando interpretó Mentiras y Qué ganas de no verte nunca más, la audiencia entera lloró. Su voz se quebraba, sus rodillas temblaban, pero su presencia era imponente. «Me voy porque estoy cansada», dijo al público, «porque quiero descansar, porque ya les di todo, y ahora quiero darme algo a mí misma». No fue una despedida dolorosa, fue una liberación, una reina bajando del trono, no derrotada, sino en paz. Ha vivido cada letra que cantó, la pérdida, el desamor, la redención. Hoy, Lupita D'Alessio tiene más de 70 años, y sí, su vida ha sido dura. Ha hecho las paces con algunas cosas, y otras aún le duelen.
¿Cuál es la canción de Lupita que siempre te ha acompañado? ¿Crees que volverá para un último concierto? ¿O que finalmente ha ganado su descanso? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, dale me gusta y compártela con alguien que conozca el poder de una canción que dice la verdad.